nuevamente por estarnos acompañando en un programa más de Conocimientos TV. Esta semana hemos preparado un tema que pues es bastante común, más de alguna vez has tenido que recurrir a ello o has escuchado de esto, o tal vez a futuro vas a adquirir o requerir un servicio de esta naturaleza. Y estamos hablando de los préstamos que comúnmente se dan. Pues nosotros hemos elaborado un programa para lo cual hemos tomado como ejemplo una persona que se nos acercó esta semana y nos decía: tengo el deseo de adquirir un préstamo porque deseo hacerme de un bien en la cual debo de pagar ciertas cuotas, y de alguna manera considero que con esa cuota logro determinar que sí podré hacer frente a ese pasivo el que estoy interesado en adquirir. Pero curiosamente, haciéndole unas preguntas y haciéndole ver, no convencerla que si lo hacía o no lo hacía, pero solo como desintegrar en sus partes cada uno lo que comprende el préstamo, pudimos descifrar cuánto es el valor real que al final va a pagar por ese bien. De esa raíz pues surgieron otras dudas y pues elaboramos este programa con la única finalidad de poder, si no dar una extensa explicación de esto, pues una cosa muy genérica de poderles conversar con ustedes, y desde ya los invitamos a que nos escriban al WhatsApp, a las redes sociales, y que se unan con nosotros para poder pues seguir intercambiando ideas. Aceptamos sugerencias y pues hasta pues también inquietudes muy puntuales en caso concreto las estaremos respondiendo. Por esta razón hemos estado preparando este programa muy breve, muy concisamente en lo que es el préstamo. ¿Y qué es el préstamo? Todos podrán decir, bueno, esto es algo que ya lo tenemos claro, definido qué es, pero vamos a entrar un poquito más a fondo de los elementos que lo componen y al final cómo es que llega a determinarse la cantidad real que se va a pagar. Y para ello vamos a estar hablando un poquito sobre lo que es los préstamos. Se da entre un acreedor y un deudor. Definitivamente ese es un principio que se debe de considerar y se debe de ver, que debe haber un acreedor y un deudor. Y curiosamente que no mencionamos simple y sencillamente lo que es que sea una entidad financiera, porque no necesariamente se tiene que dar única y exclusivamente con una entidad financiera, sino que simplemente puede también ser entre partes individuales, de forma verbal, sin que esto pues quede por escrito en ningún documento. Pero el poder recurrir a una entidad financiera, esto hace que los elementos de un contrato donde hay cláusulas contractuales que definen y determinan las condiciones en que se da ese préstamo, es por esa razón que primariamente se debe de considerar estas opciones. Como les vuelvo a repetir, también se puede dar de otra forma verbal y con personas individuales, de personas pues de mutua confianza. Entonces, pero ahí las cláusulas pues no quedan tan claras y se pueden romper por ambas partes, pueden cambiar las condiciones de un momento a otro. Por eso es que se aconseja que se acuda a una entidad financiera para poder determinar desde un principio las condiciones y bajo qué elementos se deben de considerar lo que estamos hablando de hoy, que son los préstamos. Pero definitivamente no vamos a entrar al tema si lo debo hacer o no lo debo hacer, sino que lo que queremos es simple y sencillamente es que se haga un análisis, por lo menos de lo que se va en el tiempo, de las cuotas acumuladas, cuánto es lo que se va a terminar cancelando, porque definitivamente al principio de cualquier negociación lo que uno quiere es el bien, lo que uno quiere es, bueno, quiero llevarme el bien, y hace un cálculo muy tal vez muy infantil y muy tal vez hasta cierto punto muy empírico, y solo hace el valor que se va a pagar mensual, quincenal o semanalmente, y uno dice, logro salir con eso. La pregunta es, ¿cuánto de esas cuotas que se van a quedar pagando van a acumularse en el tiempo y cuánto es el valor que se va a terminar pagando al final de toda esta operación que se está realizando? Y para ello vamos a hablar de algunos ejemplos
de lo que son los préstamos, ¿verdad? Entonces los elementos del préstamo serían básicamente el capital, que es lo que principalmente se va a considerar como un elemento para poder empezar esta operación. También tenemos otro elemento que es el interés. Tener en cuenta que cuánto es el interés que pagamos. Y ojo, con esta parte vamos a hacer un poco de énfasis porque muchas veces solo nos dicen usted va a pagar el interés del X%, pero no dicen sobre qué valor y sobre qué plazo y sobre algunos otros elementos, y vamos a entrar un poco de lleno a ello. Y el plazo, obviamente, ¿en qué plazo lo vamos a hacer? Cuando nos referimos al capital o al principal, que es el valor inicial, el que debe costar un bien, o es el valor de ese momento en que se debe de desembolsar para poderlo adquirir. Ahora, cuando se cae en la calidad de préstamo porque no se tiene el efectivo adecuado o necesario para podérselo adquirir, eso se difiere en el tiempo, y obviamente ese tiempo va a requerir que se le agregue una tasa de interés. Pero esa tasa de interés es única exclusivamente sobre el capital y obviamente sobre el saldo del capital en muchos de los casos, pueden variar en otros casos. Y lo que es el plazo, es el tiempo en que vamos a pasar pagando esas cuotas, pueden ser variables, pueden ser fijas, pero la cuota es la que vamos a estar desembolsando periódicamente o en un tiempo determinado, pero que va a ser de una forma constante hasta poder llegar a la conclusión de pagar el bien. Pero hasta estos momentos quisiera que nos escríbanos al WhatsApp y a las redes sociales que tenemos en nuestras plataformas para poder tener también en cuenta tu opinión y sobre qué has vivido tú, qué has experimentado, a qué quieres adquirir ahorita. Ya hiciste algunos ejercicios mentales sobre el poder adquirirlo, el poder tener un bien y poder tener todos los elementos que conlleva esto para que nos podamos dar una idea básica de lo que es el préstamo y qué nos va a repercutir. Y una cosa más, si lo que vas a adquirir es un bien que va a generar valor agregado a tus bienes, a tu balance, o más bien va a restar un valor. Vamos a hablar de algunos de esos elementos que tú adelante vas a analizar si esto genera valor o no genera valor, pero esos vamos a estar hablando cuando lleguemos de nuevamente, porque en un instante vamos a entrar a la pausa comercial y te invitamos a que te quedes con nosotros, no te vayas y prepara tus preguntas, envíenosla y vamos a seguir conversando en Conocimientos TV como hasta lo hemos hecho hasta el día de hoy. Gracias por estar en Conocimientos TV. El día de hoy estamos conversando lo que son los préstamos, tipos de préstamos, los elementos que conllevan a adquirir un préstamo, y esto es lo que estamos conversando el día de hoy. Una de las cosas que hemos estado conversando es que previo a poder adquirir un préstamo para hacerse de un bien, tenemos que tener en cuenta el bien que vas a adquirir, de qué tipo de bien es, porque pueden ser bienes que por su valor o su valor adquisitivo en el tiempo va a incrementarse o decremente su valor. Por ejemplo, en el caso de un vehículo, ese préstamo de alguna manera al instante que se adquiere, inmediatamente recae sobre él una depreciación y la pérdida de un valor inicial. Sin embargo, los plazos y los intereses y el tiempo en que se adquirió, eso continúa intacto, pero el valor del bien como tal, pues pierde su valor, igual que un vehículo de dos ruedas que se da como motos, también pasa lo mismo. El valor al momento de adquirirse, pues pierde un valor determinado. Sin embargo, el préstamo con la cual acudiste para poder adquirir eso, pues eso queda intacto y sigue siendo el mismo valor que el momento que tú adquiriste el bien. Pero para ello también queremos hablar un poquito sobre los tipos de préstamos. ¿Qué tipo de préstamos hay? Está el fiduciario. Por ejemplo, este es uno de los que comúnmente se oyen y se habla. No que sea el único y no que sean los únicos que existan, sino que simple y sencillamente los fiduciarios son donde necesitan una fianza solidaria de unos deudores. Ese es únicamente uno de los elementos que se puede considerar acá en este tipo de préstamo.
¿por qué se da este tipo de préstamos de esta naturaleza? Porque es lo que creen, es la persona que adquiere, tanto como la otorga, es la versatilidad de esto, que se pueda manejar, que se pueda adquirir inmediato y rápidamente. Regularmente por requisitos, y sé que la banca muchas veces pide como requisito llenar unas casillas donde dice la finalidad de este tipo de préstamos, pero sin embargo esto muchas veces en la práctica solo son requisitos meramente formales, porque al final este tipo de préstamos pueden ser pues utilizados bajo otros parámetros u otros, pues la realidad es que se utilizan en otras cosas, pero no hay mucha de lo que es la finalidad en sí de poder adquirir este tipo de préstamos. Esto únicamente tiene que pedirse el aval de un tercero para que pueda acompañarlo a uno, para que sea mancomunadamente solidario o responsable ante una entidad para poder adquirir este tipo de préstamos. Normalmente eso es lo que más comúnmente se da y es lo que pues vemos como consumo diario y todo, y la documentación que se requiere pues es cierto punto mínima, una precalificación, y ya se puede pasar a este tipo de préstamos. También tenemos el otro que sería el hipotecario. Este es otro tipo de préstamos, cuando existe una garantía real, lo que hemos conversado hasta este momento, que es lo que es una garantía real. Cuando hablamos de garantías reales es que, pues que sea, puede ser un bien mueble o inmueble, pero que cuyo valor al momento de poderse hacer una ejecución de ese bien y justipreciar ese bien tenga un valor que pueda ser pues de alguna manera comercializado o vendido, y que ese valor pueda resarcir la cantidad erogada de la entidad que dio el dinero en calidad de préstamo para la persona que está poniendo ese tipo de garantías. O comúnmente también se puede dar que es al inicio de la adquisición de un bien inmueble, de una casa, pues se puede también acudir bajo esta figura para poder dejar como en garantía ese bien que se está adquiriendo, y obviamente la entidad que lo paga pues es la que se queda como la garante ese bien para poder ser frente a ese préstamo que se está adquiriendo en N tiempo. Entonces estos son de los más comunes, pero cuando ahorita que estamos aterrizando las bases y poniendo toda la parte teórica, lo que queremos es después llevarlo a un ejercicio práctico para que puedas utilizarlo como una herramienta básica o válida para que cuando puedas adquirir este tipo de préstamos puedas hacer esos cálculos matemáticos sin ser un experto en números, pero al hacer este tipo de análisis vas a determinar realmente cuál es el valor el que vas a pagar, vas a entender cómo realmente se incrementa el valor dependiendo del plazo y dependiendo de los intereses, ese capital que estás adquiriendo. Entonces, definitivamente no puedes desentenderte de este ejemplo que vamos a poner para que tú puedas de alguna manera poder ver cuál es el valor que al final vas a pagar sobre un bien. Y este otro que tenemos como ejemplo es el prendario, que la garantía es un bien cuyo valor pasa a manos del prestamista. Pues esto también ustedes tal vez han oído esto. Por ejemplo, hay muchas casas que se dedican a esto, que reciben un televisor, reciben una bicicleta, reciben una moto, reciben hasta una licuadora. Curiosamente estaba yo haciendo una visita y vi en un centro comercial hasta herramientas de trabajo. Vi ahí algunos, pues no que haya entrado, pero vi herramientas de trabajo ya obviamente que fueron a ser entregados ahí como una garantía. Seguramente no lograron redimir esa garantía, por consiguiente se fue ya para la venta de la persona que adquirió y se le puso un valor para poder ellos resarcirse del flujo de efectivo que lograron por ese tipo de bienes. Pero volvamos al tema y la esencia de lo que queremos transmitir de Conocimientos TV, y nuevamente te hacemos énfasis de que nos escribas al WhatsApp y nos comentes de las redes sociales lo que son tus preguntas, dudas e incluso aportaciones al programa para que nosotros podamos considerarlo y tomarlo en cuenta. Pero a lo que quería decir es que seguramente, posiblemente, en el momento que se estaba haciendo la necesidad de poder llegar a solicitar un efectivo y poder dejar
dejar esto en garantía, eso hace que no se hizo un cálculo adecuado o una previsión necesaria para poder saber en qué tiempo se podía cumplir con esas cuotas que se fueron previamente establecidas y por consiguiente o por ende haber perdido el bien. Pero todos estos elementos que vamos a estar entregando desde el día de hoy son como una herramienta básica necesaria para poder hacer ese tipo de cálculos y para poder adquirir un bien antes, sentarse y decir, ok, deme el valor, deme los elementos de juicio y no tomes esa decisión en ese momento. Retírate, haz tus propios números con esta tablita sencilla que te vamos a entregar y toma la decisión con los elementos ya reales y en una posición totalmente analizada y totalmente convencida para poder adquirir ese bien, sin perder en cuenta lo que hablamos, que hay bienes que por su naturaleza pierden su valor al momento de adquirirse y hay otros que no lo hacen. Esas son otras cosas que debes de considerar previo a tomar lo que estamos hablando el día de hoy sobre los préstamos. Vamos a ir a una pausa y regresaremos y seguiremos conversando con los préstamos. Gracias por estar acompañándonos en Conocimientos TV. Estamos en la última fase de lo que es el programa Préstamos y con los elementos con los que se debe de contar para poder adquirir uno. En Guatemala, la gran cantidad de la población siempre anda detrás de cómo poder tener una mejora de vida constantemente y muchas veces por circunstancias de diferente índole no cuenta con el recurso financiero necesario para poder adquirir bienes y por consiguiente recurre a una entidad en la cual se les pueda proporcionar el bien que necesitan en esos momentos. Puede ser un bien de diferente clase, lo que en su necesidad del momento les surge o lo necesite. Pero realmente lo que necesitamos conocer y manejar como mínimo es el hecho de poder saber que cada uno de los elementos que vas a tú adquirir, cada bien que vas a adquirir en calidad de préstamo lleva elementos que el día de hoy hemos estado hablando y quisiéramos poner un ejemplo práctico para que la población o los que nos estén viendo, los televidentes que nos miren, puedan tener como mínimo estos detalles a considerar, porque muchas veces cuando uno está en la emoción del momento de comprar un bien, pues lo acompaña nada más la ilusión y la idea de poder adquirir el bien, y algún vendedor pues con mucho talento también poder sobrevender la idea. Totalmente esos dos elementos se mezclan y definitivamente se consume lo que es la adquisición del bien, pero tal vez dejamos por último lado algunos elementos que hemos querido hacer énfasis el día de hoy, como por ejemplo el capital, el plazo y los intereses, y obviamente van a quedar unas cuotas. Definitivamente al final del ejercicio van a quedar unas cuotas que van a estar constantemente, vas a estar pagando por determinado tiempo, y eso es lo que queremos que hoy tú tomes en cuenta, si puedas tal vez tomar esta herramienta sencilla, básica, pero que en algún momento te va a servir. Es como un ejemplo meramente general de las cosas de cómo se dan el momento de la adquisición de un bien, estos elementos de poder conjugarlos y poderlo cambiar. El ejemplo que estoy poniendo el día de hoy y ponerle el nombre o tipificarlo con lo que tú quieres hacer, adquirir, y con eso poder entender un poquito más realmente el valor que vas a pagar. Quisiera que pusieras atención en esta última parte, que sería los elementos. Por ejemplo, el capital le pusimos como título el ejemplo el préstamo de vivienda, pero puede ser un bien o puede ser cualquier cosa. En esto pusimos que el valor inicial, lo que realmente me cuesta, son 390,000 y a un plazo de 25 años. Entonces, y la tasa de interés que se pacta es un 7% de interés.
tal vez algún matemático o un experto que esté del otro lado pueda hacer esto, pero son ejemplos puramente para tema didáctico, para que pueda hacer una comprensión práctica de lo que queremos hablar del tema de préstamos. Y obviamente se define una cuota fija del 3.500 mensuales. Entonces, cuando hablamos de estos elementos, son los factores que debemos de considerar. En cualquier adquisición que tú puedas tener, puedes tomar estos elementos. En el siguiente cuadro que vamos a ver, vamos a conjugar estos elementos. En este siguiente cuadro que tenemos a continuación, es donde está la operación puramente. Por ejemplo, yo utilicé en los 25 años y estos 25 años los vamos a multiplicar por las cuotas con las que nos vamos a quedar. Estas cuotas son de 3.500, que es en el cuadro anterior que habíamos ya hablado inicialmente. Y nos arroja un valor al final de todo lo que hemos estado hablando, al final de todo esto, cuánto es lo que debo pagar. Y al final de todo esto lo que voy a terminar pagando es 1.050.000 quetzales. Pero ¿cuánto fue el valor inicial? ¿Cuál fue el valor inicial de esta operación? Si lo ves, es algo muy práctico, muy simple. El valor inicial fue de 390.000. Ese fue el valor inicial. Eso fue lo que en sí nos hubiera costado ese bien si al momento que hubiéramos contado con ese recurso y poderlo comprar, ese bien hubiese costado esa cantidad, 390.000. Pero al hacer la operación de préstamo, como hemos estado conversando el día de hoy, le agregamos elementos más, como por ejemplo los elementos del plazo, lo queremos a 25 años. También le agregamos un elemento más, que es la tasa de interés, el 7% de interés. Y eso hace que en el tiempo terminemos pagando esta cantidad que está aquí arriba, 1.050.000. Pero que inicialmente se pudo haber comprado en un valor de 390.000. Eso nos da una diferencia entre lo que terminamos pagando versus lo que tenemos inicialmente, una diferencia de 660.000 quetzales, cuyo valor porcentual, si lo queremos traducir en valores porcentuales, el análisis que tenemos al final es que sufrió un incremento del 170%. Eso quiere decir que nosotros pagamos, no solo pagamos el 100% más, sino que le agregamos un 70% más, o sea, el 170% más. Eso es lo que queríamos conversar el día de hoy con todos los que nos siguen y nos ven y poderles hacer ver esto. Claro, muchas personas dominan este tema total y absolutamente, pero nosotros lo que queremos es a tú que tal vez no sos muy dado a este tipo de prácticas y análisis, que lo tomes como una herramienta, que lo evalúes, que lo utilices para que realmente puedas determinar cuál es el valor al final de cada compra que haces bajo la figura de préstamos, cuánto se termina pagando realmente. Si te das cuenta aquí, ya no es que es una cuota pequeña o grande, sino que al final, acumulado eso, cuánto es lo que se termina pagando por un bien. Tampoco queremos dejar de pasar la oportunidad de decir, no que no se pueda adquirir bajo esta modalidad, no que no se pueda, definitivamente no que no se pueda, pero sí definitivamente les puedo decir y les puedo dar los elementos en la cual si tú haces estos elementos, si tú lo analizas bajo esta figura, entonces vas a terminar haciendo el análisis de qué conviene más. Si poder comprarlo de forma inmediata y poder acumular ese efectivo y poderlo adquirir de forma inmediata sin la necesidad de acudir bajo esta figura de préstamo, esto pues obviamente te va a ahorrar una cantidad considerable de dinero. Por otro lado, lo que queremos también es ver que sabemos que muchas veces, que ya lo dijimos, que no tienen los elementos de flujo necesarios para poderlo adquirir, pero simple y sencillamente que nos quede claro, al momento de adquirirlo, nos quede claro sobre lo que estamos comprando, cuánto va a ser el valor al final del ejercicio que nos va a costar. El día de hoy hemos hablado sobre los préstamos. Queríamos compartirte esta charla de lo que es los elementos que conlleva el poder adquirirlo, y eso es lo que queremos hoy concluir con esto, que es no que no se pueda dar, sino que simple y sencillamente considerar los elementos que se conllevan y al final concluir cuánto es lo que me va a costar adquirirlo bajo esta modalidad.
Nosotros estamos muy agradecidos contigo, la producción y mi persona, por haber acompañado en un programa más de Conocimientos TV. Dios te bendiga.